Presentación del artículo Síntesis de nanopartículas de dióxido de silicio funcionalizadas con características superhidrofóbicas, revisión de literatura y resultados experimentales iniciales, presentada por la ingeniera Indira Hernández Gómez, miembro del equipo de investigación en el Congreso de Academia Journals Chetumal 2023. Las superficies superhidrofóbicas son aquellas que muestran ángulos de contacto mayores a 150 grados y ángulos de deslizamiento menores a 10 grados. Tales superficies han generado un inmenso interés académico e industrial en los últimos años. Estas poseen una capacidad excepcional para repeler el agua y otros líquidos polares. Suelen estar compuestas por estructuras micro o nanoscópicas que generan una topografía especial, que puede ser de origen natural o artificial, y están diseñadas con el propósito de reducir la energía superficial y de esta forma incrementar su capacidad de repeler los líquidos. Este tipo de superficies las podemos encontrar en la naturaleza, tal y como se observa en la figura número 1, y su fundamentación se basa en la composición química y la textura específica de la superficie, tal y como se reporta en la literatura. Existen diferentes métodos de síntesis y deposición que nos presenta la literatura a partir de diferentes metodologías que permiten obtener este tipo de superficies, como por ejemplo deposición de vapores químicos, ensamblaje de capa por capa, separación de fases por centrifugado, spin coating, inmersión, deep coating, método sol-gel, por rociado, spray coating, tal y como se observa en la figura número 2. No obstante, algunas de estas técnicas requieren equipos especializados, extensos procesos de fabricación y costos elevados. Por ende, las técnicas más efectivas, según lo reportado en la literatura con relación al costo, la complejidad y el tiempo, son inmersión, recubrimiento por centrifugado, rociado por aerosol y procesos sol-gel. De ahí a que tanto la composición química como la rugosidad de la superficie son dos factores claves en la obtención de superficies repelentes al agua. En los últimos años, diversos investigadores se han dado a la tarea de construir recubrimientos que puedan aportar estas características mediante dos vías. La primera opción sería haciendo áspera la superficie del material con baja energía, o en cambio realizar la modificación de la superficie rugosa mediante el uso de materiales que le aporten la baja energía superficial. A continuación, presento la metodología desarrollada en este artículo de investigación, en el cual nanopartículas de dióxido de silicio fueron sintetizadas por el proceso Sol-Gel propuesto por Stover. De forma general, 10 mililitros de agua fueron mezclados con 76 mililitros de isopropanol y a continuación se diluyeron 6.43 mililitros de teos en la solución anterior y se pusieron en agitación a 700 revoluciones por minuto durante 10 minutos a 60 grados Celsius. Posteriormente fueron añadidos 2.2 mililitros de amoníaco, el cual cumple la función de ser el catalizador. Luego se agitaron a 700 revoluciones por minuto y 60 grados Celsius por 2 horas para obtener nanopartículas de dióxido de silicio. Una vez obtenidas estas nanopartículas, fueron añadidos 2 mililitros de agua desionizada y 0.86 mililitros de acefaz como modificador de la superficie de las nanopartículas, en el cual fueron añadidos a 20 mililitros de nanopartículas de dióxido de silicio, que fueron preparadas anteriormente. En este momento se eleva la velocidad de agitación a 1150 revoluciones por minuto y también se incrementa la temperatura a 90 grados Celsius durante 30 minutos. Bajo agitación y transcurrido este tiempo, fueron añadidos 0.22 mililitros de amoníaco
y posteriormente se dejan en agitación durante 18 horas para obtener nanopartículas de dióxido de silicio funcionalizadas que a su vez poseen características superhidrofóbicas, tal y como lo muestra el siguiente diagrama. En este caso, la caracterización de las nanopartículas de dióxido de silicio se llevó a cabo de la siguiente manera. El ángulo de contacto y el ángulo de deslizamiento de las muestras fueron medidos empleando un analizador de ángulo de contacto con equipo diseñado en nuestro laboratorio y a temperatura ambiente. Se emplearon gotas de agua desionizada de 4 microlitros. En este caso, el ángulo de contacto fue medido 5 veces en diferentes posiciones para obtener el valor promedio. Los grupos funcionales presentes en las superficies recubiertas fueron analizados con un espectrofotómetro infrarrojo por transformada de Fourier en un rango de 4.000 a 600 centímetros a la menos 1. El espectro visible del recubrimiento sobre vidrio y sin recubrimiento fue grabado empleando espectroscopía visible UV-Vis en un rango de 400 a 800 nanómetros. A continuación, mostramos los resultados experimentales iniciales de este proyecto. El recubrimiento fabricado se aplicó mediante la técnica spray coating, aplicando 3, 4 y 5 capas de nanopartículas funcionalizadas. Estas imágenes fueron tomadas a temperatura ambiente con una humedad relativa de 21% y presión atmosférica de 1018 milibar. En esta figura se observa la muestra M1, en la cual fueron aplicadas 3 capas de recubrimiento y se efectuó la medición del ángulo de contacto empleando la herramienta ImageJ, del cual se tuvo un valor de 150 grados Celsius y ángulo de deslizamiento 3.7. En la tabla se muestran los valores de ángulo de contacto y ángulo de deslizamiento medido en los vidrios en los cuales se aplicaron 3, 4 y 5 capas. A continuación se presenta la composición química de las nanopartículas, en la cual se obtuvo la gráfica empleando el software Origin Pro, en el cual se observan los picos de absorción aproximadamente en 1095 centímetros a la menos 1 y 790 centímetros a la menos 1, que corresponden a la absorción de las vibraciones de estiramiento de silicio-oxígeno-silicio de las nanopartículas de dióxido de silicio. El pico de absorción en 1215 puede ser atribuido a las vibraciones de estiramiento de carbono flúor, lo que demuestra la funcionalización de los grupos CF2 y CF3 en la superficie de la nanopartícula. A partir del uso del Origin Pro, una vez más, fueron graficados los valores obtenidos a partir del espectro de las nanopartículas de dióxido de silicio funcionalizadas con 3, 4 y 5 capas en el espectro visible. De manera general, podemos decir que la hidrofobicidad y la transparencia están en conflicto desde el punto de vista de la rugosidad de la superficie, según lo reportado en la literatura, debido a que una superficie rugosa provoca la dispersión de la luz, lo que influye en la disminución de la transparencia. En nuestro experimento se obtiene una transparencia entre el 71% y el 62% en el rango de 400 a 800 nanómetros para 3, 4 y 5 capas de recubrimiento. Como se puede apreciar, a medida que aumenta el número de capas, disminuye la transparencia de la muestra, confirmando lo que dice la literatura. Como conclusión, podemos decir que se fabricaron recubrimientos superhidrofóbicos con ángulos de hasta 161 grados y ángulos de deslizamiento incluso menores a 1 grado, usando nanopartículas de dióxido de silicio funcionalizadas con ACFAS como modificador de la superficie de estas nanopartículas. Estas características son excelentes para repeler el agua en diversas superficies. Adicionalmente, el proceso de fabricación que estamos presentando requiere de menos de 24 horas para obtener los recubrimientos, a diferencia de otros procesos que requieren de varios días,
lo que se traduce en una disminución de los costos. Con respecto a la transparencia, esta disminuyó casi el 10% al aplicar de 3 a 5 capas, lo que indica que puede ser mejorada disminuyendo el número de capas y aún así lograr excelentes propiedades superhidrofóbicas. Como mejora del proceso, se está trabajando en la fabricación de una máquina que permite aplicar los recubrimientos de forma automatizada y así disminuir imperfecciones superficiales y a su vez automatizar la caracterización del ángulo de contacto y el ángulo de deslizamiento. A continuación se presentan las referencias bibliográficas consultadas en la elaboración del artículo. Muchas gracias.